Bueno, ante todo, buenos días. Me llamo Inier Escalona Sabrí y soy especialista en primer grado en cardiología. En el día de hoy vamos a hablar sobre los síndromes coronarios agudos. Los síndromes coronarios agudos se van a clasificar en síndromes coronarios agudos con elevación en el segmento ST y los síndromes coronarios agudos sin elevación en el segmento ST. Podemos definir a un síndrome coronario agudo, que es un término que se va a usar para describir una serie de afecciones que van a estar asociadas a un flujo sanguíneo súbito y reducido al corazón. En otras palabras, señores, esto es oferta-demanda. Cuando disminuye la oferta, aumenta la demanda y por tanto viene la isquemia. Y si la isquemia perdura en el tiempo, entonces viene la necrosis. Más adelante vamos a ir hablando un poco más de estas cosas y sobre todo vamos a entender el por qué se produce un síndrome coronario, que yo creo que es la base para poder entender estas patologías. Realmente cuando uno habla de síndrome coronario son muchos síndromes, son muchas patologías. Realmente en esta clase más bien vamos a dar una introducción para que puedan estudiar y para que puedan comprender mucho mejor el tema. Los síndromes coronarios agudos se van a producir por dos causas principales. La primera causa va a ser por una debilidad en la pared arterial y la segunda por una obstrucción al flujo. Cuando se produce una debilidad en la pared arterial, esto conlleva a que se rompa el vaso y posteriormente hay una hemorragia. Y si la hemorragia es muy grande, es muy súbita, entonces viene el shock. Pero ¿qué pasa? Esto es para la mayoría de las arterias del cuerpo, pero en el caso del corazón no funciona así. Realmente en los síndromes coronarios agudos, la principal causa de muerte no es el shock hipovolémico, es el shock cardiogénico, entre otras causas más. Pero bueno, esto no es la principal causa de muerte en un síndrome coronario. Por eso le digo que esto funciona para el resto de las arterias del cuerpo, no así para el corazón. Y el otro mecanismo por el que se puede producir un síndrome coronario agudo va a ser por una obstrucción al flujo, o sea, por un trombo, puede ser un coágulo, va a llevar a una isquemia y posteriormente, si la isquemia perdura en el tiempo, puede llevar al paciente a una necrosis del músculo cardíaco y a las tantas complicaciones que esto puede generar en su posteridad. Vamos a continuar hablando sobre las causas que producen los síndromes coronarios. Ya anteriormente habíamos hablado que encontramos cuando se debilita la pared y también encontramos las causas obstructivas. Vamos a ver cuando se debilita la pared qué sucede. Las paredes que ya componen una arteria, todos sabemos que están formadas por una capa externa, por una capa interna, o sea, por una capa externa media y por una capa interna. Entonces, cuando una placa crece, ¿qué sucede? Crece desde la capa media hacia la luz del vaso. Esto quiere decir que una placa no crece en 2 días, por tanto, los síntomas de un paciente no se van a ver de un día para otro. Esto es una enfermedad que poco a poco ya se va instalando y sobre todo va dando síntomas clínicos, pero como estaba diciendo, es una enfermedad que realmente para que produzca síntomas es en años. Entonces, esta placa crece desde la capa media hacia la luz del vaso y en dependencia del tamaño de esta placa van a ser los síntomas que el paciente va a presentar. Cuando es una placa media, el paciente casi no presenta síntomas, solamente al esfuerzo físico, pero cuando la placa es muy grande, entonces el paciente sí va a presentar síntomas clínicos e inclusive los síntomas los presenta al reposo. Por eso es importante entender que cuando un paciente presenta un dolor anginoso, casi siempre presenta una placa ateroma. Vamos a ver otras causas que te pueden provocar un dolor anginoso, que no son solamente las causas isquémicas. Hay muchas más causas que te lo pueden provocar, pero sí darle mucha importancia que cuando un paciente presenta dolor es porque posiblemente tenga una placa ateroma que le esté provocando una isquemia y lógicamente esta sea la causa del dolor. Cuando un paciente presenta un dolor anginoso es porque el miocardio llora porque necesita oxígeno y de esta manera es que lo manifiesta. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente presenta una placa ateroma? Se va a debilitar la pared y esto puede provocar que se forme un aneurisma en la pared arterial. Esto hace que cuando se rompa el aneurisma haya una hemorragia y posteriormente el cuerpo quiera resolver este problema. ¿Y cómo lo hace? Sellándolo. Entonces se forma un trombo y al formarse trombo entonces ocurre un problema mayor. Entonces cuando viene el infarto, era lo que estábamos hablando hace un rato, que en los síndromes coronarios agudos las principales causas de muerte no es el shock hipovolémico, sino el shock cardiogénico, que se produce una falla de bomba, disminuye el gasto cardíaco y posteriormente todas las complicaciones que esto puede provocar. Cuando se debilita la pared también puede haber una disección aórtica y esto es una emergencia cardiovascular y de hecho es grave y precisamente consiste en que
se rompe la pared interna, la íntima se rompe y se crea una falsa luz que poco a poco por las presiones, por las grandes presiones a las que está sometida la aorta se va haciendo más grande y llega el momento que provoca un secuestro muy grande de sangre hacia esta falsa luz hasta que llega el momento que cierra totalmente la luz de la aorta. Esto es una emergencia realmente grave y la conducta a seguir en estos casos es plenamente quirúrgica. Existen fármacos que uno usa sobre todo para bajar la frecuencia cardíaca y prolongar un poco, digamos, que la vida del paciente hasta intervenirlo, pero sin duda esto es una emergencia cardiovascular y la conducta quirúrgica. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, hay que ver cuál parte de la aorta va a estar afectada, pero casi siempre lo que se hace es una resección, se corta el tramo que se encuentra afectado o se puede poner una endoprótesis, que son otras de las conductas también que se suelen hacer. En esta imagen podemos ver un paciente con una disección aórtica, sobre todo se puede ver cómo la falsa luz es más grande que la luz de la aorta normalmente y como le estaba diciendo, esto cada vez crece más las presiones a las que se encuentra sometida la aorta y llega el momento que la luz de la aorta no se ve y lo que se crea es una falsa luz, por tanto si no llega sangre oxigenada a los órganos, el cuerpo muere en cuestiones de segundos. Yo sé que estamos hablando de los síndromes coronarios agudos, pero es importante señalar qué es lo que diferencia un dolor de un síndrome coronario agudo a un dolor de una disección aórtica. Ambos son dolores torácicos súbitos, intensos, pero qué es lo que diferencia uno del otro. En el caso de un paciente que presenta un infarto agudo en el miocardio, es un dolor que comienza de ceros a más, o sea que se va instalando de forma progresiva. Casi siempre dura más de 20 minutos, dura más de 30 minutos. Y se va a irradiar. Hay veces que se va a irradiar cuando es de forma típica al brazo izquierdo, se puede irradiar a la mandíbula, así, sobre todo a los últimos dos tercios del brazo izquierdo. Y cuando estamos en presencia de un dolor por una disección aórtica, el dolor, señores, es como un disparo. Desde que comienza es súbito hasta que termina. No hay ningún fármaco que calme este dolor. Normalmente en el paciente que presenta un dolor anginoso por un síndrome coronario usamos morfina, usamos petidina, este tipo de fármacos a veces en el infarto suele aliviar, pero en el paciente que presente una disección aórtica, esto es prácticamente por gusto usar este tipo de medicamentos porque estamos hablando que las paredes de la aorta se están abriendo y esto sin duda es un dolor intenso, fuerte y que puede provocar la muerte del paciente en cuestiones de segundos. Bien, vamos a hablar sobre el otro mecanismo que nos producen los síndromes coronarios agudos y esto depende básicamente del lugar de la arteria que se va a afectar y depende de la vulnerabilidad de la placa. Ahora, cuando estamos en presencia de una placa estable, esto nos puede producir o nos va a dar una angina estable. Pero cuando estamos en presencia de una placa inestable, esto nos puede producir una angina inestable, pero también se puede convertir en un infarto. Ahora, se dice que cuando la placa alcanza más de un 70% de la luz del vaso, el paciente va a presentar síntomas al esfuerzo. Esto quiere decir que si el paciente realiza una fuerza, que si el paciente camina, que si sube escalera, que si hace alguna actividad física y demande esfuerzo, entonces el paciente puede presentar dolor. Y cuando la placa alcanza más del 90% de la luz del vaso, entonces el paciente ya va a presentar síntomas al reposo. Esto quiere decir que si tenemos un paciente que presenta un dolor anginoso al reposo, hay que pensar, señores, de que la placa realmente tiene un tamaño considerable y sobre este paciente tenemos que actuar porque realmente es un paciente de alto riesgo. O sea, es de alto riesgo a que presente un síndrome coronario agudo. Ahora, a una placa inestable, ¿qué le puede pasar? Número uno, que se rompa la placa. Si se rompe la placa, enseguida se van a formar trombos y esto ocluye totalmente la luz del vaso y el paciente infarta. Número dos, se puede erosionar. Básicamente lo mismo que si se rompiera. Enseguida, cuando se erosiona la placa, vienen trombos y se va a ocluir totalmente la luz del vaso y el paciente infarta. Y por último, se puede fisurar, que es casi igual que los anteriores que ya hemos visto, cuando se fisura, igual trombos, y ocurre el mismo mecanismo que ya habíamos hablado anteriormente. Ahora, esto es importante también conocerlo porque esto es el mecanismo por el cual ocurre un infarto agudo del miocardio. Casi siempre cuando se fisura
la placa cuando se rompe o cuando se erosiona, se va a formar un trombo. Posteriormente, este trombo hace que ocluya totalmente la luz del vaso. Cuando se ocluye totalmente la luz del vaso, esto produce una isquemia, lógico, no pasa sangre por esa arteria hacia el miocardio y en dependencia del tiempo en que dure esta isquemia, entonces puede haber necrosis. Es por eso, señores, que es importante actuar sobre estos pacientes, sobre todo desde que comienzan con los síntomas clínicos, porque mientras más tiempo se encuentre el tejido miocárdico sometido a una isquemia, pues peor va a ser entonces el pronóstico, porque el área de necrosis va a ser mucho mayor. Tanto, cuando tengamos un paciente con un síndrome coronario agudo, tenemos que trabajar desde ya, porque los segundos cuentan y realmente no es lo mismo usted tratar a un paciente con un síndrome coronario agudo donde se actúe desde el inicio a un paciente con un síndrome coronario agudo donde usted lo vino a tratar después a los 2-3 días. Realmente el pronóstico en este paciente es más sombrío, es mucho más complejo. Ahora, vamos a hablar sobre las características de la placa estable. La placa estable va a estar formada por tejido inflamatorio, va a estar formada por tejido lipídico y se caracteriza porque presenta poco tejido colágeno y sobre todo pocas células musculares. ¿Por qué? Porque el tejido inflamatorio y el tejido lipídico lo que hace es que destruye las células de colágeno y las células musculares. Esto es importante también conocerlo porque sobre esto es que va a estar compuesto como tal las placas, no solamente la placa inestable, sino también la placa estable. Ahora, cuando tenemos un paciente con una placa estable, estas placas, señores, crecen bastante, crecen hasta un 60, un 80, un 90, inclusive hasta un 100% de la luz del vaso. Lógico, cuando un 100% ya estaríamos en presencia de un infarto agudo de miocardio. Pero sí es importante conocer que estas placas crecen mucho, a diferencia de las placas inestables, que son placas que no crecen tanto. Cuando estas placas alcanzan un 30% aproximadamente, o quizá un poco más, se van a erosionar, se van a fisurar o se van a romper y posteriormente viene el trombo y ocluye el vaso y entonces estaríamos en presencia de un síndrome coronario agudo. Esto es importante conocerlo porque hay veces que pensamos que los infartos van a producir en el paciente que presentan síntomas desde años, que presentan síntomas desde meses, y no es así. Tengamos un paciente con factores de riesgo coronario, por ejemplo, que fume, que tome bebidas alcohólicas, que esté obeso, que tenga el colesterol y triglicéridos altos, es un paciente que tiene una alta probabilidad a presentar un síndrome coronario. Y si este paciente por casualidad presentase en algún momento un dolor anginoso, con las características que vamos a ver más adelante, entonces es un paciente con un alto riesgo. De hecho, existe un score que uno clasifica al paciente en cuanto al riesgo cardiovascular. Y cuando un paciente presenta más de 3 factores de riesgo asociados, presenta un riesgo cardiovascular muy alto, de 10%. Eso quiere decir que este paciente en los próximos 10 años presenta de un 5 a un 10% de probabilidad de presentar un evento cardiovascular agudo. Es un porciento bastante alto, claro. Esto es un poco inespecífico, es un score que solamente predice el riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes, pero siempre es bueno trabajar sobre los pacientes que tienen factores de riesgo porque estos pacientes tienen una probabilidad mucho mayor a infartarse que los pacientes que no tienen factores de riesgo lógico. Y para que exista un infarto agudo en el miocardio, no necesariamente el paciente tiene que tener dolor de meses. El paciente puede haber tenido un dolor y posteriormente, cuando se fisure la placa o se rompa, viene el trombo, ocluye la luz del vaso y entonces estaríamos en presencia de un infarto. Bien, los síndromes coronarios también pueden ser crónicos y cuando estamos en presencia de un síndrome coronario crónico, va a ser porque lo va a producir una placa estable y posteriormente esta placa estable nos puede llevar a una angina estable. También los síndromes coronarios pueden ser agudos. Cuando estamos en presencia de un síndrome coronario agudo es por una placa inestable, que esta placa cuando se vuelve inestable nos puede producir o una angina inestable aguda o puede producir un infarto agudo en el miocardio. Ahora vamos a encontrar varios tipos de infarto. El infarto tipo 1 es cuando se rompe la placa, o sea, cuando hay un accidente de placa y obstruye totalmente la luz del vaso. El infarto tipo 2 se caracteriza por un desbalance isquémico que puede ser causado por una hipotensión, por una taquicardia, por fiebre o por un espasmo coronario. También se puede producir por émbolo. En el infarto tipo 2 la causa más frecuente va a ser el espasmo coronario. También vamos a encontrar los infartos tipo 3 que se caracterizan porque
cuando un paciente muere por un infarto agudo del miocardio y no se registra el resultado de las enzimas cardíacas. Todos sabemos que el diagnóstico de los infartos es clínico, eléctrico y enzimático. Por tanto, un paciente que muera por un infarto y no se le registre el resultado enzimático, pues, entraría dentro de este grupo. También encontramos los infartos tipo 4 que van a estar relacionados con la trombosis coronaria percutánea. Ejemplo, la trombosis intra-stent. Esto quiere decir que un paciente que se le realice una coronariografía, que se le coloca un stent, posteriormente este stent se trombosa y al trombosarse entonces estaríamos en presencia de un infarto tipo 4. Esto también ocurre mucho, sobre todo es importante decir que cuando al paciente se le realiza una coronariografía puede haber una restenosis intra-stent, quiere decir que el stent se cierra, cuando se cierra ocluye totalmente la luz del vaso y posteriormente estaríamos entonces en un infarto agudo del miocardio tipo 4 por una restenosis intra-stent. Y encontramos también el infarto tipo 5 que se va a caracterizar o que va a estar relacionado cuando se realiza una cirugía por bypass arterial, que son estos pacientes que se les realiza un bypass y durante el bypass entonces el paciente puede presentar algún tipo de infarto. Esta es la clasificación más reciente que salió sobre infarto y que bueno, aquí resumen todos los tipos de infarto que pueden ocurrir. Ahora, los síndromes coronarios agudos pueden ser síndrome coronario agudo con elevación en el segmento ST. Cuando estamos en presencia de este tipo de síndrome se va a caracterizar porque siempre va a haber una obstrucción total de la arteria y entonces estaríamos en presencia de un infarto transmural. Lógicamente, este tipo de paciente, cuando usted le realiza, las enzimas cardíacas siempre van a ser positivas, sobre todo la CKMB y la troponina. Es importante decir que ya hay enzimas de cuarta generación que son ultrasensibles, que lógicamente no todos los centros hospitalarios cuentan con este tipo de enzimas, pero bueno, tienen un gran valor y sobre todo tienen una especificidad mucho mayor que el resto de las enzimas. Y los síndromes coronarios agudos también pueden ser sin elevación en el segmento ST y se caracterizan sobre todo porque va a haber una oclusión, pero va a ser parcial de la arteria. Este tipo de pacientes, cuando presentan este tipo de obstrucción, pueden tener un infarto subendocárdico o pueden tener una angina inestable aguda y sobre todo se va a caracterizar porque el segmento ST va a estar normal. Es lo que se conocía anteriormente como el IMA no Q. Bien, vamos a hablar ahora del cuadro clínico en los pacientes que presenten un síndrome coronario agudo. Los pacientes que presenten un dolor anginoso, este dolor se puede presentar de una forma típica o también se puede presentar de una forma atípica. Vamos a ver cuando se presenta de una forma típica cómo es este dolor. Bueno, el paciente va a presentar un dolor precordial que se va a irradiar al brazo izquierdo o también se puede irradiar hacia la mandíbula. El dolor dura más de 20 minutos. Se va a caracterizar por ser un dolor opresivo y sobre todo va a tener una intensidad progresiva. Eso quiere decir que el dolor va a ir de ceros a más. Y cuando el dolor se presenta de una forma típica, el dolor se va a irradiar al brazo derecho y a epigastrio y sobre todo el dolor dura menos de 20 minutos. Esto es importante, señores, todo paciente que presente factores de riesgo coronario y que presente un dolor en el brazo derecho, que presente un dolor en la región epigastria, hay que pensar siempre en un infarto hasta que se demuestre lo contrario. El diagnóstico del infarto no es solamente por la clínica que él refiere, también tenemos que basarnos en las enzimas y en el electrocardiograma. Pero, repito, ante un paciente que presente factores de riesgo y sobre todo presente un dolor en esta región, tenemos que pensar siempre en que puede ser una presentación atípica de un dolor anginoso. Vamos a ver el electrocardiograma en los síndromes coronarios agudos con elevación en el segmento ST. Dice que va a depender del tiempo y del comienzo de los principales síntomas. Y se va a caracterizar por la elevación del segmento ST más de 1 milímetro en más de 2 derivaciones contiguas. Quiere decir que, por ejemplo, si vemos una elevación del segmento ST en una sola derivación y que no tiene topografía, no podemos pensar en un infarto. Si vemos que se va a elevar el segmento ST en la cara inferior o en la cara lateral o en la cara inferolateral, entonces sí tenemos que pensar que realmente pudiéramos estar en presencia de un infarto porque ya hay topografía. Recuerden, cuando se eleva el segmento ST más de 1 milímetro y sobre todo en 2 derivaciones contiguas.
Posteriormente también podemos encontrar un infarto en evolución y se caracteriza por una inversión en la onda T, y cuando el paciente presenta un infarto que ya lleva más de una semana, lo que se caracteriza es porque no deja la onda Q. Ahora, aquí encontramos un electro normal. Aquí vamos a ver la cascada de activación en los síndromes coronarios agudos. Aquí estamos en presencia de un electro normal. A los 15 minutos de que el paciente comienza con una oclusión coronaria o con un síndrome coronario agudo, lo que va a ocurrir es que se va a elevar el segmento ST. Puede ser a los 15, a los 20 minutos, a la hora. A las 2 horas continúa el segmento ST supradesnivelado, pero ya empieza a deformar la rama ascendente de la T. Cuando ya el paciente lleva más de un día de evolución, el segmento ST se va a encontrar normal, y entonces lo que se va a invertir es la onda T. Y cuando el paciente ya lleva más de una semana de evolución en el infarto, entonces lo que vamos a encontrar es una onda Q, que ya esto habla a favor que la isquemia perduró en el tiempo y no dejó necrosis. Igual lo que le comenté ahorita del segmento ST también va para la onda T y para la onda Q. O sea, para yo pensar que hay infarto, tiene que tener topografía y sobre todo que sean en derivaciones contiguas. Lo que le estaba comentando, y a las 2 horas se va a invertir la onda T, y posteriormente lo que vamos a encontrar es una onda Q, que ya esto habla a favor que el infarto pasó y no dejó una necrosis miocárdica. El electrocardiograma en los síndromes coronarios agudos sin elevación en el segmento ST, bueno, casi siempre lo que vamos a encontrar es infradesnivel del segmento ST en más de una derivación contigua y que tenga topografía, como ya hemos dicho anteriormente. Pero también nos podemos encontrar un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST con una onda T invertida, y a veces nos encontramos un electrocardiograma de un paciente con un síndrome coronario agudo sin elevación en el segmento ST totalmente normal. ¿Por qué? Porque la angina puede ser con cambios electrocardiográficos o sin cambios electrocardiográficos. Es importante siempre interrogar al paciente y ver los datos clínicos que él nos puede aportar, porque, señores, podemos tener un paciente con una angina inestable aguda sin cambio electrocardiográfico, o sea, con un electro perfectamente normal, con NST normal, con una onda T normal y sin onda Q. Ahora, existen situaciones especiales en las que el paciente se puede infartar y no verlo en el electrocardiograma, y precisamente el bloqueo de rama izquierda y ahí el infarto, y se caracteriza porque ante todo paciente con un bloqueo de rama izquierda nuevo, o sea, de nueva aparición y con un dolor digamos que anginoso típico, tenemos que pensar en un infarto, y este paciente hay que trombolizarlo y actuar como si tuviese un infarto, porque de hecho lo pudiese tener. Ahora, la forma de presentación de los infartos puede ser mediante arritmias cardíacas. Esto quiere decir que el paciente nos puede hacer una arritmia, dígase una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, e inclusive podemos ver al paciente en asistolia, no puede llegar a la consulta en asistolia, que esto ya sí sería una emergencia bastante grave y que hay que actuar inmediatamente porque el paciente está en paro. Ahora, el diagnóstico de los síndromes coronarios agudos, sobre todo los síndromes coronarios agudos que cursan con elevación en el segmento ST, se van a caracterizar porque van a ser clínicos. Clínico fue lo que ya hemos visto, un dolor típico que se caracteriza por un dolor opresivo en el pecho que irradia el brazo izquierdo y a veces que puede irradiar hacia la mandíbula. Se caracteriza porque irradia hacia los últimos 2/3 del brazo izquierdo. En el caso del diagnóstico eléctrico es lo que ya acabamos de ver. En el caso de la cascada de activación de los síndromes coronarios agudos, primero se va a elevar el segmento ST, posteriormente se invierte la T, y si la isquemia perdura en el tiempo, entonces lo que nos va a dejar sería una Q de necrosis. Y también encontramos el diagnóstico enzimático, que ahí entran las troponinas T y E y la CKMB. Como les había comentado anteriormente, existen enzimas de cuarta generación, que son enzimas muy específicas, son ultraenzimas, y sobre todo son muy buenas porque nos permiten hacer un diagnóstico más exacto del infarto agudo del miocardio. Vamos a hablar ahora sobre la conducta a seguir ante un síndrome coronario agudo. Lo primero que se debe hacer en un síndrome coronario agudo van a ser las medidas generales, y no solamente en los síndromes coronarios, sino también en cualquier emergencia a la que nos enfrentemos. Una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico del paciente, el paciente debe permanecer acostado y no se puede parar para nada. Muchas veces, inclusive lo he visto, pacientes que tienen un infarto y llegan al cuerpo guardia y los llevan caminando a hacerle un rayo X, los llevan caminando a hacerle un electrocardiograma, y esto realmente es algo grave y que sin duda le ha costado la vida a muchos pacientes por esta negligencia médica.
Una vez, señores, que tenemos hecho el diagnóstico y sobre todo tenemos confirmado que el paciente tiene un infarto agudo en el miocardio, tiene que permanecer acostado y no se puede parar de la cama a nada. Esto incluye que las necesidades, digamos que fisiológicas, como orinar y defecar, la tienes que realizar en la cama. Lo otro es la oxigenoterapia, que sin duda es muy importante. Muchas veces no le damos el valor que realmente se merece, inclusive muchas veces no lo vemos como una medida o como un tratamiento farmacológico. Yo creo que con esta fiebre que hay ahora con la COVID le hemos dado un poco más de valor y sin duda la oxigenoterapia es una terapia muy importante en las patologías donde hay un compromiso de oxígeno importante y sin duda no puede faltar en un síndrome coronario agudo. Lo otro que se debe hacer es canalizar una vena que en dependencia en las situaciones en que no llega el paciente puede ser una vena superficial o también puede ser una vena profunda. Dígase el abordaje venoso que puede ser subclavio o puede ser yugular. Posteriormente le vamos a colocar un monitor a este paciente. Es válido aclarar que los pacientes que presentan un infarto están propensos a hacer cualquier tipo de arritmia, por tanto tienen que tener un monitor para si presentase una arritmia poder tratarla en el momento oportuno. Y también es importante indicar exámenes complementarios. Estos son los exámenes complementarios que no puede faltar. La gasometría, que nos ayuda a evaluar cómo se encuentra el medio interno de este paciente, el ionograma, que también nos ayuda a evaluar cómo se encuentra el medio interno del paciente, y el electrocardiograma, que es cierto que ya tenemos el diagnóstico confirmado que el paciente tiene un síndrome coronario, pero el electrocardiograma nos permite evaluar, digamos que la evolución de este paciente, y sería conveniente realizar el electrocardiograma seriado, aunque tenga el monitor. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma nos permite calcular algunos parámetros que sin duda en el monitor no se puede hacer. También sería conveniente realizarle un ecocardiograma, porque en el ecocardiograma usted puede evaluar pronóstico y sobre todo puede evaluar cómo se encuentra la fracción de eyección de este paciente y ver cómo está la contractilidad global y cementaria en dicho paciente. Bien, dentro de las medidas específicas vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer ante un síndrome coronario es aliviar el dolor. Estamos hablando con un paciente que viene con mucho dolor a la consulta y que hasta que no se controle el dolor el paciente pues va a permanecer muy irritado. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es esto. Ahora, ¿con qué vamos a aliviar el dolor? Con morfina. Hay que diluir el ámpula en 10 ml de solución salina fisiológica al 0.9% y pasar 3 ml a dosis respuesta. Si posteriormente el paciente no responde, entonces se le pasan 2 ml más, máximo 15 ml. Hay que tener en cuenta que la morfina es un fármaco muy bueno, pero que deprime mucho el centro respiratorio. Por tanto, si en este paciente vemos que presenta una insuficiencia respiratoria aguda, no podemos administrarle morfina porque estaríamos empeorando este cuadro. También podemos usar la betidina, es un medicamento que sin duda es menos potente que la morfina, pero también suele usarse. Este medicamento hay que tener mucha precaución porque suele dar convulsiones y también suele deprimir el centro respiratorio. La betidina no solamente se usa en el tratamiento del infarto, se suele usar ante las patologías que producen mucho dolor. También tiene un uso muy importante en estas patologías. Y también dentro de los fármacos que van a aliviar el dolor encontramos la nitroglicerina, que viene en ámpula de 5 miligramos, y la dosis de ataque es de 0.5 miligramos. A mí, en lo personal, no me gusta usar esta dosis de ataque. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el infarto agudo en el miocárdico hay un fallo de bomba. Esto quiere decir que el paciente casi siempre se va a encontrar hipotenso. Por tanto, si usted empieza con esta dosis de ataque de 0.5, puede ser que empeore más esta hipotensión. A mí en lo personal me gusta usar dosis baja, comenzar por 0.125. Posteriormente, si el paciente continúa con dolor, aumento la dosis a 0.250. Si continúa con dolor, aumento la dosis a 0.375 y así poco a poco. Recuerden que este medicamento es un vasodilatador central y que sin duda puede provocar una hipotensión severa, inclusive, y puede llevar al paciente a un shock cardiogénico por hipotensión. Así que ojo con este medicamento. Es muy bueno, pero hay que usarlo con mucha cautela.
Bien, dentro de los grupos que no puede faltar a la hora de tratar un síndrome coronario agudo con elevación en el segmento CT se encuentran los antiagregantes plaquetarios y ahí se encuentra la aspirina de 125 miligramos y el clopidogrel. Es importante decir de que si el paciente presenta un síndrome coronario agudo, digamos que en el consultorio, que ya usted le hace el diagnóstico o le hace el diagnóstico en un policlínico donde no cuenta con los medios necesarios para realizarle una trombolisis, entonces en este paciente sí está indicado darle las 4 aspirinas, pero si este paciente se encuentra en el hospital y en los próximos minutos usted lo va a trombolizar, no es necesario porque puede aumentar el riesgo de sangrado y de hecho el desangramiento es una complicación frecuente en los pacientes que se trombolizan. Y precisamente este grupo de fármacos lo que hace es que evita la antiagregación plaquetaria. Otro grupo de fármacos que no puede faltar en los síndromes coronarios agudos son los beta-bloqueantes. Dentro de este grupo, los que más utilizamos se encuentra el atenolol de 100 miligramos y el carbaridol de 6.25 y de 12.5. Es válido decir que estos fármacos podemos usarlos siempre y cuando no exista congestión pulmonar, o sea, siempre y cuando el paciente no se encuentre congestivo, quiere decir que lo podemos usar en un paciente Quiliquimba 1. En los pacientes Quiliquimba 2, 3 y 4, o sea, Quiliquimba 1 es cuando no hay estertores, Quiliquimba 2 es cuando los estertores se encuentran en base pulmonar, Quiliquimba 3 es cuando se encuentra el paciente en edema agudo del pulmón y Quiliquimba 4 es cuando el paciente se encuentra en shock cardiogénico. Por tanto, si el paciente se encuentra congestivo, no darle beta bloqueante. Pero sin duda, señores, estos medicamentos son un pilar fundamental a la hora de tratar este tipo de pacientes. También encontramos los IECA, son medicamentos muy importantes y lo más usado en los pacientes con síndrome coronario agudo son el captopril, que sobre todo este medicamento lo que hace es que ayuda al remodelado cardíaco. Lógicamente, un paciente con un síndrome coronario y que se encuentra hipotenso no podemos usar los IECA. Otro grupo de medicamentos importante a la hora de tratar los síndromes coronarios agudos son las estatinas. Dentro de este grupo, el que más usamos es la atorvastatina. Estos fármacos lo que hacen es que evitan la progresión de la enfermedad, o sea, que la placa siga creciendo. Se han hecho varios estudios donde han demostrado que las estatinas no solamente evita que la enfermedad siga progresando, sino que también a largo plazo disminuye el tamaño de la placa. Por tanto, son medicamentos que no pueden faltar en un paciente con una cardiopatía isquémica. Tampoco es ponerlo en ciclos prolongados, casi siempre se pone por 3-4 meses y posteriormente se le suspende el ciclo por 2 razones, porque son fármacos costosos y porque son medicamentos que a largo plazo pueden provocar daños hepáticos. Bien, señores, todo lo que hemos hecho anteriormente está muy bien y son fármacos que nos pueden faltar a la hora de tratar un síndrome coronario agudo, pero si no se abre el vaso, el paciente muere finalmente porque va a continuar la isquemia y por tanto el resultado final va a ser que puede fallecer. El tratamiento final va a ir encaminado en abrir el vaso. ¿Cómo se abre el vaso? Mediante 2 técnicas. Una, mediante la trombolisis, como se le conoce en los hospitales, que existen varios fármacos, pero los más usados es la estreptoquinasa recombinante y la uroquinasa. Son fármacos que básicamente lo que van a provocar es una lisis del trombo y por tanto irrigan nuevamente el miocardio que se va a encontrar afectado, y también encontramos la angioplastia percutánea. Esta sin duda es más costosa, pero es más idónea para el paciente, y cuando usted compara la trombolisis con angioplastia percutánea, sin duda los pacientes que se trombolizan tienen una mortalidad mucho mayor, pero muchísimo mayor que los pacientes que usted le realiza una angioplastia percutánea. ¿Cómo se realiza la angioplastia percutánea? Llevamos al paciente al salón en hemodinamia. Allí, por vía de un catéter que se puede acceder por vía femoral o por vía braquial, se llega hasta la arteria coronaria afectada y allí se coloca un stent para mantener, digamos, que la irrigación al miocardio que se encontraba afectado. Básicamente, este es el tratamiento que se realiza en un paciente con un síndrome coronario agudo de forma general. Estos son temas que realmente son muy amplios, son temas que hay que revisar, pero de forma general esto es lo que se hace en los síndromes coronarios agudos, sobre todo los que cursan con elevación en el segmento ST.